Dios te bendiga, te habla Franklin Torres. Tengo el privilegio nuevamente de compartir contigo el mensaje de parte de Dios para nuestra vida. Y ahora que entendemos que hemos sido creados y escogidos para producir resultados que cuenten para la eternidad, pueda que estemos descubriendo que en estos momentos no hay fruto en nuestra vida. Quizás hemos evaluado nuestra vida y llegamos a la conclusión en que estos últimos meses de cuarentena o estos últimos años no hemos dado mucho fruto para Dios. Ahora que comprendemos que hemos sido creados y escogidos para ser fructíferos para Dios y dar resultados que cuenten para la eternidad, de pronto nos estamos dando cuenta que no lo hemos hecho muy bien del todo. Te tengo una noticia muy alentadora. La mejor noticia que puedas recibir en este tiempo. Y es esta. A Dios le interesa tanto que des fruto, que va a intervenir para ayudarte a alcanzar una vida llena de significado, una vida productiva. Así que no estamos solos. Es más, Él ya ha estado trabajando activamente tras el escenario de tu vida y de mi vida para llevarnos a ser fructíferos. Dios interviene en nuestras vidas de forma intensa cuando tomamos la decisión de vivir de una manera que a Él no le agrada. Él va aumentando la intensidad de sus acciones si tú y yo no respondemos de forma positiva. Tu Dios Padre, el labrador, quiere participar para que tengamos una vida abundante. Quiero compartir contigo esta noticia, la mejor noticia que puedas recibir en este tiempo. A Dios le interesa tanto que demos fruto, que va a intervenir para ayudarnos a alcanzar una vida llena de significado y productiva. No estamos solos. La palabra bíblica para esta intervención se llama disciplina. Por eso es la mejor noticia. La mejor noticia que no queremos oír. Dice Juan capítulo 15, versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. La palabra bíblica para este proceso de intervención se llama disciplina. Y quitemos ese concepto erróneo que disciplina significa algo malo. Para Dios, disciplina describe la forma en que Él, nuestro Padre Celestial, interviene de forma amorosa para protegernos. Es la manera en donde Él interviene de forma amorosa cuando nos metemos en problemas. ¿Para qué? Para que podamos florecer, para que podamos escapar del peligro, porque para eso fuimos creados, para florecer, para ser productivos. Es como cuando los padres de un niño de 3 años lo han acostado a dormir y luego se van ellos a su propio cuarto a ver TV en la noche. Entonces el bebé se aparece en el cuarto de ellos. Viene papá, se asegura que el niño no necesite otra cosa y lo acuesta regañándolo. Mamá y papá se vuelven a acomodar en su cama, en su cuarto, en su propio cuarto, y 5 minutos después aparece el bebé con el dedo metido en la boca. Esta vez se lleva una nalgada. De hecho, durante los siguientes 20 minutos se lleva varias nalgadas. Y la escena se repite una y otra vez. Sé que muchos padres que me están escuchando con bebés pequeños
quizás se sientan un poco identificados. Estos padres ya desesperados se preguntan, ¿por qué este niño no entiende que si se baja de la cama, le espera una nalgada? Nosotros entendemos entonces que este bebé no comprende algo, ¿verdad? Este niño cree en algo que no es cierto. ¿Qué será? Que esas nalgadas no están relacionadas con su conducta, que no están relacionadas con su terquedad, que en la próxima sus padres no se darán cuenta. ¿Qué será? Que tener una hora establecida para que los bebés se acuesten es una mala idea. Nosotros podemos ser muy parecidos a este bebé en pijamas. Nos metemos una y otra vez en problemas porque no podemos ver o nos negamos a ver esa conexión entre nuestra cegada conducta y algunos sufrimientos por los que podamos estar pasando. ¿No te ha ocurrido en algún momento en tu vida en que no hiciste o no has estado viviendo de la forma que Dios quiere que vivas, pero sentías que Él estaba obrando con el fin de motivarte a que regresaras a Él? Dios utilizó una circunstancia, Dios utilizó quizás una persona, Dios utilizó alguna forma para llamar tu atención. Quiero hablarte ahora acerca de nuestras creencias. ¿Qué creo yo? ¿Qué crees tú? Y la pregunta en concreto es, ¿qué crees tú acerca de la participación de Dios en tu vida? Yo te voy a mostrar algunos pensamientos, no necesariamente son pensamientos correctos, tienen que ver con esa manera de pensar en nosotros. Algunos pudiesen ser acertados, otros no. Y al momento en que yo te mencione esta creencia o este pensamiento que tú y yo pudiésemos tener en la vida, tú vas a evaluar si estás en un fuerte desacuerdo a esto que te voy a mencionar, o en un ligero desacuerdo, o quizás estás inseguro de esto que yo te voy a mencionar, o estás de acuerdo o muy de acuerdo. Tal vez no estemos muy conscientes de lo que creemos en realidad acerca de lo involucrado que está Dios en nuestra vida. Y podemos tener estos pensamientos. Por ejemplo, esta primera creencia. Recuerda, esto no quiere decir que sea una creencia acertada o equivocada. A lo largo de este mensaje podrás detectar cuán cierto o no es. Pero en este momento lo importante es que puedas determinar si estás de acuerdo o no en esto. Primero, una creencia. Yo creo que Dios no interviene en las circunstancias y los sucesos de mi vida. ¿Cómo te va ahí? ¿Estás en fuerte desacuerdo? ¿En ligero desacuerdo? ¿Te muestras inseguro acerca de esto? ¿O estás de acuerdo o muy de acuerdo en que Dios no interviene en las circunstancias y los sucesos de tu vida? Segunda creencia o pensamiento. Pienso que Dios me da libertad para obedecerlo o no. Si decido ir por mi propio camino, Él respeta mi decisión y se quita del medio. ¿Estás en fuerte desacuerdo? ¿En un ligero desacuerdo? ¿O quizás estás inseguro? ¿De acuerdo o muy de acuerdo? Continuamos. Tercer pensamiento. A Dios no le afecta cuando yo le fallo. ¿Estás muy de acuerdo? ¿O estás inseguro? ¿O quizás en fuerte desacuerdo con este pensamiento?
El cuarto, Dios es demasiado bondadoso y amoroso para corregir cuando sus hijos toman decisiones totalmente opuestas a lo que Él quiere. ¿Estás en fuerte desacuerdo? ¿Estás inseguro? ¿O estás muy de acuerdo a ese pensamiento? Y por último, en quinto lugar, mis errores son parte de mi humanidad. Algo así como, así soy yo, soy un ser humano. Ahora, comprendamos que si ciertamente Dios nos ha dado libertad de elegir cuando le entregamos nuestra vida, Él busca maneras de llamar nuestra atención. Nuestro concepto del carácter de Dios es totalmente limitado y la mayoría de las veces es equivocado. Necesitamos conocerlo más. Necesitamos desarrollar una relación íntima con Él a la luz de la Biblia, a la luz de su palabra, para poco a poco poder conocer el carácter de Dios. Y nuestro conocimiento de Él en base a nuestra experiencia y nuestra relación íntima con Él no sea limitada. Necesitamos hacerlo. Necesitamos vivirlo. Ahora, ¿cómo reacciona Dios cuando mi vida es improductiva? Dice Juan capítulo 15, versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Si le preguntamos a un dueño de viñedos por qué un pámpano no da frutos, diría que esos pámpanos se caen del enrejado y van creciendo por el suelo. Se van cubriendo de polvo y lodo y pronto se enferman. Para alguien que cultiva los pámpanos, estos sarmientos son demasiado valiosos para cortarlos, ya para desecharlos. Su trabajo es ir inspeccionando con un tobo lleno de agua por las filas de vides que se encuentran en esa condición. El proceso es que los levantan con cuidado, lavan esos sarmientos y los vuelven a atar al enrejado. Y muy pronto están floreciendo, están fructificando de nuevo. En especial los pámpanos nuevos, porque tienen una tendencia natural a arrastrarse y crecer por el suelo. Y esto tiene mucha comparación con aquellos que comienzan a dar sus primeros pasos en este caminar con Cristo, donde Dios no los descarta, necesitan aprender una nueva forma de vivir, una nueva forma de pensar. Dios nos los corta, ¿ok? Porque hay una tendencia natural, hay hábitos que hay que cambiar. Quiero hacer esta observación con respecto al versículo 2 del capítulo 15 del Evangelio según San Juan. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y este término quitará viene del griego airo, que significa lo levantará o lo alzará. Leo contigo el versículo 2 y 3 de este mismo capítulo. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué relación hay entre no llevar fruto y quitará? ¿Qué relación hay en llevar fruto y limpiar? El enfoque del mensaje de hoy va a estar en la primera parte. ¿Qué relación hay entre no llevar fruto y quitará? Hay una traducción más clara del verbo griego airo y está presentado en Juan 15:2, como lo acabamos de leer. Quitar es, en este caso, en la verdadera traducción del griego, tomar o levantar.
Airo se usa también en Mateo capítulo 14 versículo 20. En la alimentación de los 5,000, ¿recuerdas esta historia? Cuando los discípulos tomaron 12 canastos de comida, allí aparece este verbo griego airo. El verbo en griego airo es usado también en Mateo 27:32, cuando obligaron a un tal Simón de Arimatea a llevar la cruz de Cristo. ¿Recuerdas esa historia? ¿La has escuchado? También airo se usa cuando Juan el Bautista dijo que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso aparece en Juan capítulo 1 versículo 29. Airo es el mismo verbo griego que usó Jesús cuando le dijo al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa, en Mateo 9:6. De la misma forma, cuando tú y yo nos volvemos improductivos a causa del pecado, Dios actúa para levantarnos. ¿Recuerdas el tratamiento que hace el agricultor con la vid que queda en el suelo enlodada? Dios actúa para levantarnos y quitar aquello que no está limpio en nosotros. Recuerda ese proceso. El trabajo del agricultor de viñedos es ir inspeccionando con un tobo lleno de agua por las filas de vides que se encuentran en esa condición, las levantan con cuidado, los lavan y los vuelven a atar al enrejado. ¿Para qué? Para que puedan volver a florecer, a dar fruto. Cuando decidimos desperdiciar nuestra vida en el pecado, Dios interviene en el proceso de la disciplina para convencernos de que dejemos de pecar para comenzar a dar fruto de nuevo. Si nuestra vida se vuelve constantemente estéril, Dios va a intervenir y, de ser necesario, podría utilizar medidas dolorosas para llevarnos a un cambio profundo de actitud. La disciplina tiene algo que nos conduce de forma directa a esas preguntas que nos hacemos acerca de Dios Padre. Por ejemplo, ¿cuál es su naturaleza de nuestro Dios Padre? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Será que puedo confiarle a Él mi vida? Quien escribe la carta a los hebreos entendía que, aunque nuestros padres terrenales no son perfectos, Dios sí lo es. Si nosotros le hacemos caso a nuestros padres terrenales con todos sus errores, entonces ¿por qué no darle todo el respeto a nuestro Padre Celestial, que sí es perfecto, y le hacemos caso? Dios nos hace una invitación en este momento a abrir nuestro corazón a la siguiente verdad que transforma. Dios es el único perfecto en relación a la disciplina. Cada vez que interviene para liberarnos de una decisión destructora, Él lo hace de manera amorosa y sabia para esa necesidad específica. Entendamos que sus métodos son perfectos. Dios nunca abusa de sus hijos, ni los hiere innecesariamente. Dios nunca es demasiado duro, pero tampoco Dios es demasiado flojo. Sus opciones son ilimitadas. Dios usa personas, Dios usa circunstancias y sucesos. Y si nos resistimos ante una de esas cosas, Él puede buscar otra. Y créeme, Dios lo va a hacer. Así que sus métodos son perfectos, pero también sus motivaciones son perfectas. Nuestro Padre no pierde la compostura. Él no desata su furor contra un hijo desviado.
no le cobra ni se desquita. Así que sus motivaciones son perfectas. Además, su dedicación es perfecta. Dios nos va a perseguir activamente hasta que comencemos a arreglar nuestra situación. Ciertamente Él va a hacer una pausa. Él va a esperar que nosotros decidamos. Pero de alguna u otra forma Él va a estar detrás del escenario. Él valora nuestra obediencia más que nuestra comodidad. Así que su dedicación es perfecta. Hablemos o profundicemos un poco más acerca de la motivación de Dios al disciplinar. Te hablaba hace un rato sobre la carta a los Hebreos del Nuevo Testamento. Quien escribe esta carta a los Hebreos entendía que aunque nuestros padres terrenales no son perfectos, Dios sí es perfecto. Si nosotros le hacemos caso a nuestros padres terrenales con todas sus equivocaciones, con todos sus errores, entonces ¿por qué no darle todo el respeto a nuestro Padre Celestial, que sí lo es, y le hacemos caso? Cuando leemos Hebreos, capítulo 12, versículo 5, vemos estas palabras que nos motivan. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo: Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige. Para muchos, la idea de que Dios nos discipline activamente constituye una acción desagradable, no nos cae bien. Este no es un tema popular, créeme. Disfrutamos más un mensaje esperanzador como los que hemos escuchado durante todo este tiempo y que han alentado, enriquecido nuestra fe. Pero escuchar un mensaje como este no es tan popular, porque este nos fuerza a que esa fe que ha sido fortalecida a través de otros mensajes de Dios pueda ser una fe que dé resultados. Podríamos preguntar: ¿por qué Dios quiere causarme dolor? Yo creía que Él me amaba. Por eso es importante que comprendamos el cómo y el porqué de la disciplina para poder ser fructíferos. Debemos tener presente que la disciplina de Dios es personal. Recordemos, tú y yo somos sus pámpanos y cada uno es distinto, con un trato diferente. Si tú eres padre con más de un hijo, podrías entenderlo. Aquello que motiva a un hijo tal vez ni siquiera capte la atención del otro hijo. Así que el labrador, que es nuestro Padre Celestial, está usando este método también. Un trato diferente para cada hijo. La disciplina de Dios es personal. La disciplina de Dios también tiene un propósito. ¿Y cuál es? Alejarnos del pecado y guiarnos hacia la abundancia, hacia una vida abundante. Así que la disciplina de Dios tiene un propósito. La disciplina de Dios es progresiva. Empieza con el mínimo necesario de presión. Es como niveles o grados de intervención divina. La disciplina de Dios es progresiva. El primer nivel o grado es la reprensión. El segundo nivel es la disciplina. Y el tercero, los azotes. Cuando hablamos del primer grado, la reprensión, hablamos de las características de todo aquel que cumple sus funciones de padre. Dios como Padre no se deleita ocasionándonos ningún tipo de dolor. Por eso su Espíritu o el Espíritu Santo comienza primero por sugerirnos: debes dejar de hacer eso ahora mismo. Tú sabes que eso no me agrada. Tú sabes que eso que tú estás haciendo o estas decisiones que estás tomando no me agradan. Y oímos esa reprensión, llámese regaño, exhortación, una llamada de atención, a través de la palabra, a través de un mensaje, a través de las personas. O Él habla a nuestra conciencia
Dice Hebreos 12:6, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Él nos disciplina porque nos ama. Dios como Padre nos ama. Y pueda que ocurra en nuestras vidas ese segundo nivel de intervención, ese segundo grado, la disciplina, donde llegamos a experimentar una turbulencia de emociones, aumenta la tensión, tanto interna como externamente. Parecieran que las circunstancias, hermano, querido amigo, están en contra de nosotros. ¿No te ha ocurrido? Nuestra vida espiritual está siendo como quebrantada. El Padre Celestial está usando una incomodidad cada vez mayor para hacer que dejemos ese mal hábito. Pero podría ocurrir que si nosotros insistimos en nuestra rebeldía o testarudez o terquedad, se intensifica la intervención divina a ese tercer nivel, ese que no queremos, a ese tercer grado, los azotes. Y eso puede representar para nosotros un gran agobio, un golpe profundo, que se vuelve insufrible hasta el punto que puede apartarnos más de Dios. El mensaje de parte de Dios a nosotros, el mensaje de parte de Dios para ti, amigo, para ti, amiga, que me escuchas, es que si te encuentras enredado o envuelta en un mal hábito, en malas decisiones que están perjudicando seriamente tus relaciones con otros, están dañando tu relación con Dios y te está destruyendo, el primer deseo de tu Padre Celestial es que dejes de cometerlos. La Biblia lo llama pecado. Dios te llama a hacer un alto al pecado y te dice, detente, hijo, detente, hija. Es momento de buscar mi ayuda. No sigas huyendo de mí. Y allí, en ese punto, es por donde comienza la vida abundante que buscas con ansias. A partir de hoy y durante todos estos días, tu Padre Celestial te va a estar hablando como hijo, como hija. Esa es mi oración. Y Él no se va a dar por vencido, aunque duela. Y eso nos conduce al versículo 7 del capítulo 12 de Hebreos. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Él nos disciplina, Dios nos disciplina como padre. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Saber esta verdad nos sacude. En otra versión de ese versículo dice, azota a todo el que recibe por hijo. Y azota traduce aquí el mismo verbo usado en los evangelios para describir los latigazos que le dieron a Jesús, ¿sabes? Quiere decir entonces que si conocemos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, no pongamos en duda que seremos azotados. Y es probable que al llegar a este tercer nivel de intervención divina, puede que estemos abiertamente en un estilo de vida que no agrada a Dios, o estemos pasando por alto lo que sabemos que Dios quiere. No reaccionar ante la reprensión y la disciplina nos conduce a ser azotados. Te pregunto, ¿puedes recordar algún momento en que Dios te estuviera disciplinando en uno de estos tres niveles? Reprensión, castigo o azote. ¿Y lo has reconocido como disciplina de Dios? Proverbios capítulo 15 versículo 10 dice en estas sabias palabras: el que abandona el buen camino será severamente disciplinado. El que odia la corrección morirá. Y esto nos conduce a Hebreos capítulo 12 versículo 8. Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos,
quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Él disciplina para reconocer su paternidad legal sobre ti. Así que no permitimos su disciplina en nosotros, entonces no somos sus hijos. Así de sencillo. No permitimos su trato en nosotros, entonces no somos sus hijos. Es bueno hacernos esta pregunta. ¿Cómo compararías la disciplina que recibiste de tus padres siendo niño con lo que estás aprendiendo acerca de la disciplina de Dios hoy? ¿Te parece que tus experiencias del pasado en cuanto a disciplina están influyendo sobre tu forma de responder a Dios? ¿La disciplina que recibiste fue excesiva? ¿Hubo abusos? ¿O simplemente no había límites? Nunca recibiste disciplina. Y eso pudo traer consecuencias. Quiero recomendarte un canal de YouTube llamado Las Recomendaciones de Mila. Este proyecto ha sido de beneficio para mí. Yo no soy padre, no tengo hijos. Este proyecto tiene como fin darle herramientas a los padres y representantes acerca de la disciplina a los hijos. Y allí se profundiza acerca de la crianza de los hijos, lo que deben o no deben hacer los padres y representantes. Y te digo que ha sido de gran bendición escucharlo, aun cuando yo no soy padre, porque cuando escuches allí aquellas formas inadecuadas de formar a los hijos y cómo los incapacitamos para la vida en esa forma de crianza incorrecta, eso te permite analizar, evaluar, eso ha ocurrido conmigo, e indagar esas maneras erradas de cómo tus padres o aquel que te haya criado o la ausencia de ellos pudo afectar, pudo distorsionar esa definición saludable de la disciplina. Es importante analizar esto porque nos llevan a preguntas más profundas. Por ejemplo, cuando piensas en Dios como tu Padre, ¿qué sentimientos tienes? ¿Podrían estorbar o ayudar esos sentimientos cuando Él te discipline, cuando Dios Padre te discipline? Hebreos 12, 9 al 10 dice: ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios también es buena para nosotros a fin de que participemos de su santidad. El propósito de su disciplina siempre es para nuestro bien. Recordemos, es importante que comprendamos el cómo y el porqué de la disciplina para poder ser fructíferos. El cómo y el porqué de la disciplina de Dios para que nosotros podamos ser productivos. Tengamos presente, recordemos, la disciplina de Dios es personal. Recordemos, tú y yo somos sus pámpanos y cada uno es distinto, con un trato diferente. La disciplina de Dios tiene un propósito. ¿Y cuál es? Alejarnos del pecado, protegernos del peligro que acarrea el pecado y guiarnos hacia la abundancia. La disciplina de Dios es progresiva, empieza con el mínimo necesario de presión. Todo depende a cómo reaccionemos a su trato en nuestras vidas. También es importante aclarar que no todo lo que es incomodidad, frustración en esta vida, duda o sufrimiento es producido por Dios. Es importante aclarar esto. Vivimos en un mundo caído, donde nos pueden atacar en cualquier momento personas malvadas, enfermedad y desastres naturales. Esa es una realidad y no todo se lo podemos achacar a Dios, porque vivimos en un mundo caído. Pero también la palabra de Dios nos indica con claridad
que Él va a utilizar incluso el sufrimiento para captar nuestra atención, y esto lo hemos hablado. Hebreos 12:11 dice: ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. En el momento, la disciplina de Dios no agrada. Sentimos dolor. Aún así, lo podremos entender. Aun cuando su disciplina no agrada y sentimos dolor, podremos entender que nuestro Padre Celestial se siente impulsado por su amor a intervenir en nuestra vida cuando insistimos en comportarnos de tal manera que saboteamos nuestro presente y futuro. ¿Nos agrada la disciplina de Dios? De ninguna manera. ¿Quiere nuestro Padre causarnos incomodidades o angustia? Claro que no. Dios tampoco lo desea. ¿Él va a dejar de perseguirte con lo mejor que tiene para ti? No. Ni aunque tú le rompas el corazón. Él quiere insistir contigo porque Dios, tu Padre, te ama. Él quiere insistir contigo porque Dios, tu Padre, busca pacientemente lo mejor para ti. Dios, tu Padre, nunca se dará por vencido contigo. Vamos a pedirle que penetre en lo profundo de nuestro corazón. Pídele que penetre en lo profundo de tu alma estas palabras acerca de su naturaleza y sus intenciones, y que estas palabras de vida entren en nuestra memoria, pensamientos, en nuestras emociones, y que esta verdad transforme nuestras vidas. La segunda parte del versículo 11 habla del resultado de esta disciplina, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. ¿Con qué propósito nos disciplina Dios? Para vivir en santidad, para vivir con paz y hacer el bien. Él quiere que participemos de su santidad. Isaías capítulo 48, versículos 17 y 18 dice: esto dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel: yo soy el Señor tu Dios, que te enseña lo que te conviene y te guía por las sendas que debes seguir. Si solo hubieras hecho caso a mis mandatos, entonces habrías tenido una paz que correría como un río manso y una justicia que pasaría sobre ti como las olas del mar. Ese es el anhelo de Dios, que puedas vivir en santidad y como resultado tengas paz en medio de las circunstancias difíciles y hagas el bien en medio de las situaciones más tensas. Vamos a orar, amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque nos has creado, nos has enviado con el fin de que produzcamos una inmensa cantidad de fruto para ti en nuestra vida. Es un destino asombroso y queremos ir tras ese propósito con todo el corazón. No queremos, Señor, perdernos una sola oportunidad de hacer las buenas obras que tú has preparado para que las hagamos. Oh Dios, Señor, te rogamos que nos reveles cuántas creencias, formas de conducta o actitudes incorrectas nos están impidiendo ver lo que tú estás tratando de hacer en nuestra vida. Queremos conocer la verdad, queremos vivirla. Perdónanos. Por favor, Señor, perdónanos por permitir que las distracciones y los engaños nos alejen de tu maravilloso plan. Te invitamos a ti, el labrador,
para que le des al pámpano de nuestra vida la forma que tú quieras, para que demos una cosecha cada vez mayor para tu gloria. Ahora comprendemos que hay malas decisiones, malos hábitos que nos están arruinando la vida y han impedido que demos fruto de valor perdurable para ti. Vemos que nos estás disciplinando con firmeza y amor para traernos de vuelta a la santidad, a la sanidad y a una vida en abundancia. Nos sometemos ahora de todo corazón a tu autoridad y a tu voluntad. Muéstranos, revélanos qué pecados están impidiendo que seamos fructíferos para pedirte perdón, Señor, y arrepentirnos de corazón. Tomar un cambio de dirección en nuestra vida. Por favor, ayúdanos a enderezar las cosas. A partir de este momento, nos esforzaremos por responder con rapidez e inmediatez a tu disciplina, porque confiamos en tu bondad. Danos de la gracia de Cristo, la vid verdadera. Danos del poder de tu Espíritu Santo, de tu Espíritu de vida para lograrlo. Enséñanos en los siguientes días, Señor, a obedecer. Guíanos en los siguientes días a colaborar contigo, en lugar, Señor, de luchar en tu contra. Y te alabaremos a ti, de quien proceden todas las bendiciones. Por favor, llena ahora mismo nuestro corazón de esperanza, dándonos certeza y convicción que vas a recibir una cosecha perdurable de nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Gracias por escucharnos. Gracias por escucharme. Te invito para el próximo domingo escuchar la continuación de este mensaje que Dios está hablando a nuestras vidas. Que Dios te bendiga y te guarde en esta semana. Un abrazo grande a cada uno de mis amigos y hermanos en Cristo. Dios les bendiga. Mi amor, mucho antes del principio, aún sabiendo mi debilidad, y has dado esperanza a mi destino, estar contigo por la eternidad. Sacrifico lo más preciado por amor, te perdono y mis errores olvido. Mi Padre, mi Padre.
fuerza mi destino, estar contigo por la eternidad. Sacrificó lo más preciado por amor, me perdonó y mis errores olvidó. Mi Padre, con furia me amó. Mi Padre, su todo entregó, me redimió, me transformó, su amor me rescató. Mi Padre, con furia me amó. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé